seguimos adelante mirando lo que el Señor nos habla por medio de esta preciosa carta. Una carta que le hemos estado observando ya por algunas semanas y que ha traído mucha bendición a nuestras vidas. Capítulo 2, versículos del 12 al 14, el texto que hemos leído ya anticipadamente. Pero vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija el día de hoy. Su Espíritu Santo hable en nuestra vida, que sea el Señor por medio de su palabra, haciendo lo que ningún predicador, ningún pastor puede hacer en la vida de las personas. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de estar en tu casa, Señor. La bendición que tenemos de estar, Señor, en tu presencia, juntos en un mismo sentir, en un mismo corazón, como dice tu palabra, que los discípulos, los cristianos, los hermanos se reunían con un mismo corazón, con un mismo sentir, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia. Te pedimos, oh Dios, que por medio de esta carta o de estas cartas que estaremos estudiando, Señor, tú nos hables a nuestros corazones, que toques en nosotros, oh Dios, en nuestras vidas, aquellos puntos, oh Dios, necesarios, donde tú debes, Señor, desafiarnos y confrontarnos a no vivir bajo nuestros propios principios y bajo nuestra propia filosofía, sino bajo lo que nos enseñas en tu palabra, lo que tú nos estás diciendo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Dios Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el pasaje que vamos a considerar en la mañana del día de hoy nos va a mostrar las 3 etapas más importantes de la vida cristiana. ¿Sí escuchó bien? Las 3 etapas más importantes de la vida cristiana por la que pasamos en algún momento, o quizá por las que estamos pasando muchos de los que estamos aquí. Y quizá usted a lo largo de esta meditación, usted pueda identificar en cuál de estas etapas usted está. Así que permítame explicarle a manera de introducción cada uno de estos niveles espirituales que menciona Primera de Juan capítulo 2, versículos del 12 al 14. Vamos leyendo para recordar lo que nos dice aquí el Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Se fijó a quién les escribe? A vosotros, hijitos. Pónganle atención, hijitos. Miren el cariño, la ternura con la que habla. 13. Os escribo a vosotros, padres. Mira ahora a quién se dirige. Los padres que tienen un nivel un poco más alto en el sentido de madurez, porque conocéis al que es desde el principio. Fíjense nuevamente ahora que dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hemos mencionado hijitos, hemos mencionado padres, hemos mencionado jóvenes. Nuevamente dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 3 grupos de personas de las cuales se habla aquí. ¿Y por qué se menciona esto? Bueno, la primera etapa que Juan va a mencionar en este pasaje es aquella donde nosotros somos considerados niños
espirituales o niños en Cristo. El apóstol Pablo ya algunas veces ha mencionado esto en la carta a los Colosenses, en primera a los Corintios también. Y por tal razón a ellos el apóstol Juan les llama con ternura y les dice: os escribo a vosotros, hijitos. Es como que el apóstol Juan identifica una iglesia que tiene personas que están pasando por distintas etapas. Y una de estas etapas son aquellos que están comenzando en los caminos del Señor. ¿Quiénes están comenzando en los caminos del Señor actualmente? Hay algunas personas que están buscando al Señor, que han conocido al Señor y están aprendiendo la palabra. Es aquella etapa donde el fundamento de la salvación y la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados debe estar bien plantada, debe fortalecerse y solidificarse más y más en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma de establecer mejor los fundamentos y los principios cristianos que prestando atención a lo que Dios dice en su palabra. Por eso que cuando un creyente nuevo se acerca al Señor y está buscando al Señor, lo primero que hacemos en la iglesia es motivarle a que venga a estudiar la Biblia. Que lo haga en su casa, pero que se una a otros para que pueda aprender la palabra de Dios y así pueda tener fundamentos fuertes. Porque, hermanos, Satanás va a luchar con todas sus fuerzas para meterle duda a los nuevos creyentes. Si ya lo hace con creyentes que son quizá avanzados, por decirlo así, ¿cuánto más aquellos recién nacidos, aquellos hijitos que están comenzando en las cosas del Señor? ¿Cuántas veces gente ha venido a consejería y ha dicho: pastor, no sé si soy salvo? Pastor, yo creo que Dios no me va a perdonar el pecado que acabo de hacer. Y tenemos todavía dudas de nuestra salvación. Y es que la salvación no es por si cometamos o no cometamos pecados. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia, es por la fe en Cristo Jesús. No es que el que no comete pecados. Por eso Juan en el capítulo 1 nos afirmó esta base y nos dice: si alguno confiesa su pecado o si alguno comete pecado y lo confiesa, ¿qué va a pasar? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque Él asume que los cristianos siguen pecando. Lo que pasa es que no vivimos practicando un pecado. No vivimos abrazando un pecado. No vivimos deleitándonos en el pecado como cuando no conocíamos al Señor. Amén. No nos deleitamos más. Porque si todavía nos estamos deleitando en un pecado y decimos qué rico que es este pecado, entonces estamos demostrando que no ha habido en nosotros una conversión verdadera. Porque Dios a los que llama santifica, a los que santifica los perfecciona, para que poco a poco pierdan este vicio de volver a los pecados de la vida pasada, de la vida antigua. Ahora vivimos en una vida nueva. La segunda etapa que se va a mencionar en este pasaje será la etapa donde ya no somos niños. Vamos creciendo, estamos aprendiendo a defendernos y a luchar vehementemente contra las tentaciones, aprendiendo a luchar a cómo vivir bien la vida cristiana para agradar al Señor. Nos estamos empezando a caer, pero también nos estamos aprendiendo a levantar.
Porque cuando éramos niños nos caíamos y pensábamos que ya no teníamos quien nos levante. Pero cuando vamos creciendo nos caemos, pero recordando su palabra tenemos recurso para volvernos a levantar. Y recordamos su palabra y podemos decir que el Señor nos ha salvado. A este grupo se les considera como jóvenes que son fuertes y han vencido al mundo y a sus deseos por medio de estar también en la palabra del Señor. Se dan cuenta cómo la palabra del Señor es central y es fundamental para todos estos grupos, tanto para los que comienzan en el Señor como para los que ya van avanzando en el Señor y tienen un poco de mayor fuerza y madurez. Luego, finalmente, tenemos la tercera y la última etapa de la vida cristiana, donde ahora el Señor, por medio de la madurez que nos ha permitido alcanzar, hermanos, nos utiliza y nos da una gran responsabilidad. Ya no es tanto de depender que otros nos ayuden. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de ser fundamento, pilar, columna para que otros se puedan sostener en nosotros. Es decir, que cuando alguien no conozca la palabra, cuando alguien necesite un consejo, cuando alguien tenga dudas de su salvación, pueda acercarse a nosotros y con amor restaurar a ese hermano. Porque tenemos madurez, porque estamos viviendo una vida transformada, porque la palabra del Señor habita cada vez más en nuestros corazones, porque la conocemos más y podemos ayudar a otros en las luchas diarias. Hijitos, jóvenes y padres, fíjense ustedes, qué interesante. Una iglesia compuesta de 3 grupos de personas que pasan por distintas etapas. Pero lo hermoso que vamos a desarrollar en este día es que a estos 3 grupos la palabra del Señor es su fundamento y es su base. Por eso el tema que vamos a predicar el día de hoy le hemos titulado Permanezcamos en la palabra de Dios. Ese es el fundamento. La primera cosa que quiero mencionar de este pasaje que hemos leído y que tiene algunas cosas en común y que he tratado de ver qué es lo que se repite y ver qué es lo central, es que la palabra de Dios nos da todas las garantías de que somos salvos y perdonados. Queridos hermanos, cuando nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos de parte de Dios, no de parte de nuestro corazón, porque a veces podemos decir, pero yo no me siento salvo. Mario, yo no sé, pero yo no siento que voy a ir al cielo. Lo que pasa es que la garantía no la da el corazón. La garantía la da la palabra del Señor, que eso sí permanece. Porque tu corazón puede divagar, puede sentirse bien un día, sentirse mal otro día, sentirse salvo un día, sentirse perdido otro día, quizá a causa de la inmadurez, a causa del pecado también, porque el pecado afecta mucho nuestra forma como nos sentimos. Es normal que un cristiano que peca se sienta triste, se sienta mal. Lo peor sería pecar y decir, yo me enorgullezco de mi pecado. O yo no me arrepiento de mi pecado. O no creo que es pecado lo que estoy haciendo, que sería lo peor. Pero cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor nos da esta certeza, esa garantía. No es el corazón, es el Señor, es su palabra. La salvación y el perdón de nuestros pecados es una certeza, queridos hermanos, que tiene todo creyente. Es una certeza, no es una emoción. Tú no debes sentirte salvo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú debes tener la certeza que su palabra es la garantía. Porque el día que tú estés ante el tribunal del Señor, el día que estemos delante del juicio del Señor,
Lo que nos va a defender no es nuestro corazón ni nuestros argumentos, será la palabra del Señor que fue decretada a favor de esa acta, de todo ese listado de condenas que teníamos a causa del pecado, que dice que Cristo la clavó, la sacó, la clavó en la cruz del Calvario. Su palabra es la certeza. Y aunque parezca un poco básico decir estas cosas sobre la salvación, hermanos, es importante que afirmemos cuáles son los fundamentos de nuestra salvación, cuáles son las garantías, las arras de nuestra salvación. Y es que Dios nos ha declarado justos. Es lo que Dios ha dicho, lo que a mí me permite tener certeza hasta el fin. Hasta el fin de mis días. No importa lo que pase. De manera que nuestra respuesta delante del Señor debe ser consecuente, debe ser acorde a su gracia, a lo que hemos recibido, a su misericordia. Nosotros no, hermanos, no buscamos buenas obras para ganar el favor del Señor. No buscamos buenas obras para tener seguridad de salvación. No. Nosotros buscamos buenas obras, queremos hacer buenas obras por la gracia que nos fue dada. O sea que el que ha recibido gracia busca ser consecuente con su vida en favor del prójimo, en favor de los hermanos en Cristo, en favor de la obra del Señor. Nosotros no obramos para recibir, obramos porque fuimos considerados objetos de gracia que recibimos del Señor sin no merecer nada. Por eso el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por la gracia del Señor, por toda esa benevolencia que ustedes recibieron, que presentéis vuestras vidas como un sacrificio vivo, vuestros cuerpos, dice aquí. Pero vuestras vidas de manera íntegra. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la manera de actuar del creyente, del cristiano. Nuestra respuesta al perdón de nuestros pecados debe ser esa. Por eso nosotros predicamos, hermanos, que debemos perdonarnos los unos a los otros. Porque vivimos en una comunidad imperfecta. Porque vivimos en una comunidad donde a veces yo entro con mala cara y lamentablemente los otros piensan que yo estoy enfadado. O se puede resentir mi hermano porque a la final viene con una cara de lluvia, de aguacero, de policía. Y a veces nos podemos afectar los unos a los otros. Pero el Señor nos manda a que consecuentemente con la gracia y la misericordia recibida, nosotros también perdonemos como Cristo nos perdonó. Es porque Cristo nos perdonó. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué debemos soportarnos? Ay, pastores, que es difícil soportar. Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Perdonar. No acordarnos de lo que nos han hecho. O quizá acordarnos del otro, pero sin ese dolor. Tener misericordia, dice aquí, de manera que Cristo os perdonó. Nosotros debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Asimismo el Señor decía en el Sermón del Monte, ¿no? Padre, perdona nuestros pecados. ¿Cómo?
también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién no podría perdonar aquí? ¿Quién tiene aquí la licencia de decir, bueno, yo no lo voy a perdonar? Si Cristo te perdonó, tú debes perdonar a tus deudores. Había un teólogo británico del siglo XX llamado Martin Lloyd-Jones. Y al respecto él menciona lo siguiente, preste la atención, dice así: la cruz es el lugar donde el sufrimiento y el amor se encuentran. Recuerda esa frase, y falta todavía. La cruz es el lugar donde el sufrimiento y el amor se encuentran. No hay amor sin sufrimiento, dice aquí. No hay amor sin sufrimiento y no hay sufrimiento sin amor verdadero. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que dice que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, no hace nada indebido. También por amor sufrimos, hermanos. Y con esto no estamos, hermanos, tratando de decir que se puede tolerar un sufrimiento carnal, abusivo, opresivo por parte de alguien. No estamos diciendo eso. El pastor dijo que así sea que me golpees, yo tengo que estar aquí postrada delante de tus pies. No estamos diciendo eso, hermanas, no. Estamos diciendo, hermanos, que no tenemos la capacidad de no fallarnos, que nos vamos a fallar porque somos humanos, porque somos caídos, porque somos imperfectos. Así que cuando veas a tu hermano que por A o B no andaba de buen ánimo, o quizá tuvo problemas y quizá te ofende, o se equivocó, malinterpretó algo y se equivocó, perdónalo. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. El amor tiene que sufrir. El día de hoy en el mundo no se quiere sufrir. Pero el Señor, por su sufrimiento, Él nos exige que también tengamos la capacidad de sufrir por otros. La salvación y el perdón de nuestros pecados es un llamado para compartir a otros de Cristo. ¿Qué haremos con tanto perdón y tanta misericordia recibida? No podemos, hermanos, callar. No podemos quedarnos callados ante la necesidad que otros tienen también de conocer al Señor y de ser salvos. Algún día recuerda que alguien se te acercó y te predicó, o no fue así. O Dios abrió los cielos y dijo: yo te he llamado a ti, mi hijo eres tú, recibe mi gracia y tu salvación y la salvación. No. Alguien se acercó a tu familia, alguien se acercó a ti, y por esa razón nosotros, consecuentemente con la salvación y el perdón que el Señor nos ofrece, debemos predicar para que otros puedan salvarse. Queridos hermanos, sin la predicación del Evangelio, les aseguro y créanlo, nadie se salvará. Nadie se salvará de coincidencia, casualmente. Si no se predica el Evangelio, nadie se salvará. No hay otra manera en que la gente se salve, sino solamente porque prediquemos el Evangelio. Porque así a Dios le plació que por la locura de la predicación las almas vengan a la salvación. El apóstol Pablo hace algunas preguntas cuando escribe en Romanos 10:14, y quisiera que escuche lo que él dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que predicar la palabra del Señor. Debemos abrir nuestras bocas y predicar el mensaje de arrepentimiento y fe. Ese es el mensaje del Evangelio, que los pecadores deben arrepentirse, que deben tener fe en el Señor Jesucristo, pero deben arrepentirse. Y a veces tratamos de hablarle con palabras dulces, melosas y persuasivas para que la gente de cualquier forma crea en un Dios y en un Señor que no es el Dios y el Señor que dice la palabra de Dios. Y no les predicamos que tienen que arrepentirse, más bien hay predicadores que están diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, así que ven y deleítate en la gracia del Señor. Así de fácil. No, pues yo sí quiero. Ese no es el mensaje que el Señor predicó. Miren lo que dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, aquí está hablando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Es decir, él no se había rehusado a ir a las casas a predicar, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Acerca del arrepentimiento para con Dios. Miren, ese era el mensaje del Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo, Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. No era Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Era arrepiéntete. Era deja tus pecados. Era detente. Era cree en el Señor Jesucristo. Me impacta mucho lo que dice el pastor Sujel Michelén en uno de sus libros más vendidos, Delante de Dios y de parte de Dios. Se los recomiendo. Es un libro que enfatiza mucho en la predicación, a los que les gusta la predicación, pero también da muchas reseñas sobre la palabra de Dios. Y menciona lo siguiente, escuchen: aunque predicamos para la edificación de los creyentes y la salvación de los perdidos, hay una sola persona en el auditorio que debe estar de acuerdo con nuestra predicación. Una sola persona a quien debemos procurar agradar y cuya opinión vale más que la del mundo entero. No hay, hermanos, alguien más importante a quien los predicadores debamos agradar cuando nos paramos aquí y hablemos su palabra. O buscamos agradar a la gente y por medio de esa predicación melosa, fantasiosa, hacer que muchos permanezcan en esa iglesia, o predicamos agradando al Señor lo que Él ha dicho que nosotros debemos predicar, que es su evangelio, que es arrepentimiento y fe. No predicamos, hermanos, para que la gente se sienta bien, para que la gente se sienta bien luego que conozca al Señor de verdad, por medio de
las directrices que Dios nos da para conocerle verdaderamente. Ahí sí. Venimos para agradar al Señor porque estamos delante de Dios. Yo estoy delante de Dios en este momento predicando. Dios me está tomando la lección ahora mismo. Él está aprobando mi predicación. Él está aprobando o desechando lo que yo estoy predicando aquí. Porque yo no vengo de parte mía, vengo de parte de Dios. Y vengo de parte de Dios porque nos regimos, nos ceñimos a lo que dice su palabra. Él es la única persona a quien debemos agradar y honrar. La primera enseñanza que hemos mencionado es que la palabra de Dios nos da todas las garantías de que somos salvos y somos perdonados. ¿Cómo debemos actuar en consecuencia? Ya hemos mencionado que debemos perdonarnos los unos a los otros, debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y también debemos compartir su palabra, amén. Debemos compartirla, hermanos. Si usted quiere que estas sillas se llene de gente convertida, comparta la palabra. Hay pastores que aquí la gente de este sector no, teniendo una iglesia, no vienen a la iglesia. Claro que no vienen porque nadie les predica. La fe no viene por ver que hay una iglesia enfrente de mi casa. La gente viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Abra su casa, yo le invito, abra su casa, predíquele a sus vecinos. Gracias al Señor tenemos varias casas que se han abierto para que el evangelio siga corriendo. Es precioso ver cómo los vecinos se unen, cómo la amistad con los vecinos se afianza, ¿no? Cómo ellos lloran cuando escuchan el evangelio. Abra su casa. Si usted quiere abrir su casa, simplemente infórmenos. Solamente infórmenos. Pastor, yo quiero abrir mi casa para predicar el evangelio a mis vecinos, a mi familia. Abra su casa con toda confianza. No necesita llenar un papeleo. No necesita cumplir unos requisitos. Abra su casa. Esa es nuestra comisión. La segunda enseñanza que les quiero compartir en esta mañana, hermanos, es que tenemos un llamado continuo a conocer más a Dios por medio de su palabra. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios es la base de todas estas cosas? Es la base de nuestra salvación. Es la base de conocer cuánto se nos amó, cuánta misericordia se nos mostró. Pero también tenemos un llamado continuo a conocer más a Dios. Ese es el anhelo de todo cristiano. Conocer más al Señor. No es que yo ya tengo 20 años en el evangelio y digo, yo ya me sé todos los versículos bíblicos, ya me sé toda la palabra. No. Tenemos un llamado continuo y el anhelo de todo creyente es conocer más a Dios. Todo creyente verdadero quiere conocer más al Señor. No se satisface. Quiere saber más de Cristo. Como dice ese coro, ese himno dice, quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su amor con que me amó. Es más, queremos saber más. No nos cansamos. Ese es el anhelo de todo creyente, dejarse transformar por lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que dice en los versículos 13 de este pasaje. 13 dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Miren ustedes la importancia de conocer a Cristo. En ese mismo versículo dice más adelante, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido
al Padre. ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Me parece que es capítulo 9 o 10. Cerca de ti está la palabra en tu mente y en tu corazón. Cerca está, ahí está la palabra. Conocer al Señor hará que adoptemos su carácter. Conoce el carácter de Dios, cómo actúa Dios, cómo es Dios, para que tú puedas tenerlo como una regla, como una vara con la que te puedas medir. ¿Cómo estoy en comparación a la estatura del varón perfecto? ¿Cómo estoy en relación a la estatura de Cristo? Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, mire lo que dice. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen por medio del Espíritu del Señor. Hermanos, si nosotros no miramos al Señor, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir no va a ser transformada a esa imagen. ¿Dónde está la imagen? Aquí. Allí está la imagen de referencia para que nuestra vida vaya transformándose, vaya cambiando, para que dejes los insultos, para que dejes de gritar, para que dejemos las cosas carnales, hermanos. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir revela cuánto nos exponemos a la imagen del Señor que está aquí. Conocer al Señor hará que dijimos que vamos a adoptar su carácter, ¿no? Pero también conocer al Señor hará que nos adaptemos a sus preceptos y a sus principios. No a los principios del mundo y a las filosofías del mundo, que nos adaptemos a sus preceptos, a sus caminos, a sus principios, a su ley. Mire lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Miren todas estas claves que Dios nos da por medio de su palabra. Y estamos tratando de meter más taladro a este texto. Métale más taladro, mastique más, sáquele todo el juguito. Josué 1:8. Algunos ya se lo saben de memoria, ¿no? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se dan cuenta cuál es la clave para adaptarnos a los principios del Señor? Meditar en su palabra de día y de noche. Esto es con una frecuencia regular. Esto es con intencionalidad, no por accidente. No es que por ahí yo iba caminando y la Biblia andaba botada por ahí, no me di cuenta y casi me voy de boca y digo: ay, es el Señor que me está diciendo que lea la Biblia. No, con intencionalidad, con disciplina, con un horario. ¿Ya le pusiste horario a tu lectura bíblica? O no, yo leo la Biblia cuando tenga la oportunidad. Póngale horario a su lectura bíblica. Si usted quiere tener un horario de 8 a 9 de la mañana, véngase a la iglesia.
de martes a viernes. Tenemos un horario. Si no, póngalo usted mismo en su casa, no hay problema. En su casa, en la iglesia, en el templo, donde sea. Es lo mismo, casi lo mismo. La diferencia es que aquí estamos unidos, estamos animándonos, hay fortaleza. A veces necesitamos estar con otros para tener disciplina, porque si estamos solos no la tenemos, ¿no? Yo me identifico, yo a veces no tengo disciplina cuando estoy solo. Prefiero unirme a otros para que me ayuden a mí a tener disciplina. Conocer al Señor hará, hermanos, que nos adaptemos a sus preceptos. Como dice Josué, si yo medito en su ley, ¿qué va a pasar? Voy a guardar y voy a ser conforme a todo lo que en él está escrito. Eso va a pasar. Es el poder, es por medio del poder del Señor. Mis amados hermanos, nuestra permanencia en la palabra de Dios nos da fortaleza para vencer al maligno y toda tentación. ¿Cuántas veces hemos sido vencidos por las tentaciones? ¿Cuántas veces hemos sido vencidos por el maligno? Que como ve que estás buscando al Señor, o como ve que quieres buscar al Señor, empieza con mayor vehemencia, con mayor enojo a quererte molestar. Hay un himno que habla de eso. Castillo fuerte es nuestro Dios. Revísenlo y se van a dar cuenta. Y habla ahí de Satanás, que ferozmente quiere atacar al creyente. Pedro lo dice, que Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Hermanos, no estamos solamente luchando con nuestra carne. Satanás está buscando a quien devorar. Todas nuestras victorias en la vida cristiana están aseguradas si permanecemos en su palabra. Es que, pastor, no sé por qué caigo, no sé por qué yo lo intento. ¿Cuánto tiempo tú dedicas a tu tiempo con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar su presencia? El Salmo 1, los versos del 2 al 3, mire lo que dice. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Lo mismo que nos dijo Josué. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Nos compara como un árbol bien plantado que está justamente en el lugar donde hay agua, vida, frescura, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero por el pecado, por las tentaciones, hermanos, nuestras hojas se van cayendo y parecemos árboles marchitos, sin hojas. Deja que el Señor renueve tu vida con su poder, con su fortaleza, con la luz de su palabra. No hay más, hermanos. Esto no es un misterio. Dios reveló el misterio y ahora lo tenemos aquí, revelado. No hay más misterio. Tu vida con el Señor puede ser posible si tú te apegas a este libro, a la palabra del Señor. Mis amados hermanos, si permanecemos en la palabra del Señor, ninguna tentación será más deleitosa que nuestro anhelo ferviente de luchar por agradar al Señor. Cualquier tentación, cuando tú estás buscando su palabra, ya no será apetecible. No será más deleitosa que agradar a tu Señor. Mire cuál fue la actitud de nuestro Señor cuando Él pasaba por la tentación. Él fue tentado. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado.
Por eso su sacrificio fue eficaz, fue aceptado por el Padre. Por eso su justicia pudo pagar todos los pecados. Por eso su sacrificio fue recibido. Mateo capítulo 4, versículo 4. Miren la actitud del Señor en la tentación. Deberíamos aprender mucho de cómo Dios en carne enfrentaba las tentaciones. Y Él fue tentado de muchas formas. Pero en este pasaje habla de la tentación. Miren lo que dice. Pero Él respondió y dijo, ¿qué cosa? ¿Qué dijo? Escrito está. ¿En dónde está escrito? En la palabra del Señor, en la ley de Dios. Escrito está. Está citando las Escrituras. No, siendo Dios, siendo el mismo Hijo de Dios, no lo pelea solo. Cita la Escritura. Y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que da vida a nuestras almas, hermanos. Eso es lo que alimenta nuestras almas. Pero muchas veces, hermanos, estamos viviendo como lánguidos espirituales, sin haber comido no sé cuántos días. ¿Cuántos lánguidos habemos aquí? Sin haber comido. Recién al domingo venimos a comer algo, a ver si sobrevivimos. Y nos pasa a todos, hermanos. Aquí, frente a ustedes, no hay un hombre perfecto. Aquí no hay un ángel predicando. Aquí hay un cristiano más que lucha sus batallas cada día, que caigo y me levanto, que descuido a veces, hermanos, también mi vida espiritual. Y si no fuera por esta palabra, ya no estaría aquí. Pero esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creemos con todo nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Es por medio de su palabra que hay vida. Por medio de su palabra que puedes, y sí, sentir cosas bellas. A veces estamos esperando primero sentir algo bueno para ir al Señor. No, si tú quieres sentir algo bueno, si tú quieres que tus emociones estén bien dirigidas, estén bien centradas, anda a Cristo. Tú vas a Cristo y tus emociones se arreglan. Pero no, es que yo no me siento bien para buscar al Señor. No, busca al Señor y te sentirás bien. Es así. Lo desordenado se ordena. La tierra en el principio estaba ¿cómo? Estaba desordenada y vacía. Había tinieblas, había agua por todos lados. Cuando Dios dice la palabra, todo se ordena. Deja que Él diga la palabra en tu vida. Acércate a su palabra. No a un profeta, no a un apóstol, no al pastor ni siquiera les puedo decir, hermanos. Tengo el placer, el gozo de dar consejería a aquellos que me piden. Pero no hay nada mejor que acercarse al Señor por medio de su palabra. Está en español, no está en hebreo ni en griego. Está traducida para que tú le entiendas. Si tú vienes a mí, yo lo que te voy a hacer a ver qué dice la Biblia. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios te hable directamente o prefieres que yo le diga, a ver, vamos a ver qué dice la Escritura? Porque a veces quieren que el pastor les diga el consejo que quieren escuchar. ¿Sí o no? No, yo tengo que dirigirlos a ustedes también a la palabra del Señor, hermanos. Terminamos, concluimos. No importa en qué etapa de tu relación con el Señor estás. No importa.
Puede ser que hayas conocido al Señor recientemente, estás caminando como un niño espiritual que todavía duda y a veces ya dice, ya no quiero seguir en las cosas del Señor. No, mejor sí sigo porque si no allá es peor. No importa en qué etapa estés, si puede ser que estés, hermano, ya 20 años en la vida cristiana, 20 años escuchando la palabra, 20 años enseñando la palabra, no importa en qué momento estés, el Señor nos enseña por medio de este pasaje chiquito. Miren que no he escogido predicar todo el pasaje de una sola. No, dije, no, solo voy a predicar de ese pequeñito. El Señor nos enseña por medio de este pasaje que nuestro tiempo en su palabra fortalecerá todas aquellas áreas en nuestra vida que no estén bien ajustadas. ¿Qué área de tu vida no está bien ajustada? A ver, piensa, pensemos, reflexionemos. Nuestro tiempo en la palabra de Dios conformará nuestras mentes a la misma mente del Señor. ¿Tú quieres tener la mente de Cristo? ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Es que solamente los que quieran tener la mente de Cristo tendrán la mente de Cristo. El que no quiere no la tendrá. Seguirá divagando en las filosofías y en los principios de su propio corazón. ¿Qué tú quieres que guíe tu vida? ¿Los principios de tu corazón? ¿Las filosofías de tu corazón? ¿Tus propias reglas? Deja eso atrás. El apóstol Pablo tenía tantas cosas en que gloriarse y dice, yo todo lo estimo como basura, ya nada de eso sirve. Mi mayor riqueza es estar con el Señor. Mi mayor riqueza es estar en la presencia del Señor, conocer a Cristo personalmente, y ese Cristo es al que les predico a ustedes. Nuestro tiempo en la palabra de Dios conformará nuestras mentes a la misma mente del Señor. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Decía Job. Este es un pasaje que cita al apóstol Pablo de Job, del Antiguo Testamento. Y Pablo les responde, porque quizá podrían pensar, pero ¿quién puede meterse en la mente del Señor para entender sus misterios y designios? Y Pablo les dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Es posible tener una mente conformada a Cristo? Es posible, hermanos. Es posible, sí se puede. Pensemos cristocéntricamente. Pensemos bíblicamente. Súbele, Denis. Nuestro tiempo en la palabra del Señor hará que conozcamos más al que era desde el principio, al que es eterno. Cristo es eterno. No tiene principio ni fin. Él habita en el pasado, habita en el presente y habita en el futuro. No puede salir de ahí. Ese es el Dios a quien adoramos, hermanos. Dios eterno. Él nos guiará más a conocer al Padre. Como dice aquí, a vosotros, hijitos, que conocéis al Padre. Para que así podamos vencer toda tentación, todo obstáculo que se presente en nuestro caminar con el Señor. Amén. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a nunca descuidar nuestra relación con su gloria que está disponible y permanente todo el tiempo. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos regalas de pasar una vez más, Señor, en consulta, en terapia contigo. Nuestro tiempo con Dios, Señor, es estar en tu palabra. No hay algo más precioso que satisfaga
el corazón, que satisfaga nuestras almas, que nos haga sentir tan pero tan bien que es pasar tiempo contigo, Señor. Yo te ruego, Dios, por todos aquellos que sufrimos de ansiedad, que nos falta la respiración, que nos desesperamos, Señor, que no podemos dormir, que estamos irritados todo el tiempo. Venimos delante de tu presencia, Señor, a depositar nuestra ansiedad delante de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Tu palabra nos enseña que por nada debemos estar afanosos, ansiosos, oh Dios, sino que por medio de oración, de ruego, Señor, pongamos delante de ti nuestras peticiones con acción de gracias, agradeciéndote porque quizá la vida no es perfecta, porque quizá no vivimos en contextos, oh Dios, ideales. Pero tu paz no nos fallará, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu paz no nos faltará si venimos delante de ti y doblamos nuestras rodillas, Señor, para poner nuestras razones en tus manos. Nuestros razonamientos, oh Dios, en tus manos. Señor, es que no me alcanza en mi economía. Señor, es que no gano lo suficiente. Señor, es que si yo ganara un poco más. ¿Y desde cuándo estamos diciendo esto, Señor? Y nunca nos satisfacemos. Ganemos lo que ganemos y tengamos lo que tengamos en esta vida, no nos satisfacemos. Nada nos satisface sin ti. Nada nos satisface sin ti. Que tú seas todo para nosotros, Señor. Permítenos conocerte, tener este compromiso día tras día, Señor, para poder tomar decisiones que no vamos a lamentar. Decisiones de las cuales podríamos decir algún día, si yo hubiera leído la palabra del Señor, no hubiera hecho esto. Si yo hubiera leído la palabra del Señor, hubiera valorado a aquella persona que puso el Señor en mi vida. Si hubiera conocido al Señor un poco más, quizá no hubiera jalado el gatillo de mi lengua. Y ahora comer del fruto amargo de mi mala decisión. Te pido, Padre, que conformes a esta iglesia, a tu imagen y a tu semejanza, Señor. A la imagen de Cristo mismo. Porque tú eres bueno y precioso, Señor, y tú estás disponible para nosotros 24/7, todo el tiempo. Te honramos y te bendecimos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.